Bueno, bienvenidos, buenas tardes, gran gusto de tenerlos aquí en esta nueva videoconferencia de la Universidad Nueva San Salvador. En esta ocasión vamos a tener al doctor Roberto Montoya, quien nos hablará sobre el legado de Gerardo Barrios, quien fuera presidente de El Salvador durante la segunda mitad de los años 50 hasta el 63 del siglo XIX. Antes de darle la palabra al doctor Montoya, creo que nuestro rector, el ingeniero Eric Salguero, nos quiere decir algunas palabras. Gracias, maestro. No, fundamentalmente es que todas estas reuniones que organiza la Unidad de Cultura, encabezada por el doctor Germán Cáceres, tienen el objetivo de llevar temas culturales a lo que es la comunidad universitaria y también a las personas que amablemente también visitan vía virtualmente nuestra universidad. Muy pocos manejan que dentro de lo que son los principios, los objetivos de la educación superior, el cuarto objetivo es promover la cultura nacional e internacionalmente. Por lo tanto, estas conferencias recobran un valor importantísimo. Nosotros en esto creo que ya llevamos casi 40 conferencias que se han hecho, las ha coordinado el doctor Germán Cáceres, con con resultados muy positivos para la institución, pero sobre todo para los jóvenes y las personas que se acerquen y escuchan. Esta tarde tenemos al doctor Roberto Montoya, que nosotros nos sentimos muy honrados como parte de lo que es nuestro consejo consultivo también y de la asociación Gerardo Barrios también que él pertenece, que él venga y nos ilustre realmente sobre un gran hombre que ya tiene más de 200 años de su nacimiento, pero la contribución de él a lo que hoy conocemos nosotros como nuestro país, como El Salvador, en los términos generales que él va a exponer. Así que nosotros estamos muy agradecidos, agradecemos al doctor y vamos a estar atentos pues a la conferencia. Gracias, Germán, te lo agradecemos mucho. Gracias, rector, muchas gracias por las palabras. Pues le damos la bienvenida a todos, por supuesto, y al doctor Montoya, doctor en medicina, ginecólogo, expresidente del Colegio Médico de El Salvador, miembro del Consejo Consultivo de la UNSA, de la Universidad Nueva San Salvador, y actualmente es el secretario de la Asociación Cívica Gerardo Barrios. Así que, Roberto, bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos, todos los que están en este momento conectados. Gracias a la Universidad Nueva San Salvador, que a través de su unidad de arte y cultura nos está dando la oportunidad constantemente de mantenernos activos en el campo del saber, de la cultura y del civismo. Gracias al doctor Germán Cáceres, a nuestro rector, el ingeniero Eric Salguero, al rector emérito también, doctor Rafael Hernán Contreras Rodríguez, y estamos juntamente con el licenciado Gregorio Bello Suazo dispuestos a platicar con ustedes sobre este tema tan apasionante. Iniciamos hablando de qué es Gerardo Barrios. Dicho así, Gerardo Barrios es un nombre realmente común, Gerardo y Barrios. Pero este hombre fue un prohombre salvadoreño y él nos ha dejado un legado histórico enorme, muy grande, que tenemos la obligación de mantenernos activos en encontrarle cuál es toda la sabiduría y los valores que nos dejó. La Asociación Cívica Gerardo Barrios
de la cual me honro en pertenecer, pues estamos pensando en qué es lo que pasó y cómo estamos hacia el futuro. Resulta que esta es una asociación que allá por los 1950 y algo comenzó con el nombre de Comité Pro Gerardo Barrios, así fue conocido, y fue conformado por una gran cantidad de intelectuales salvadoreños, militares muy cultos, civiles también muy cultos, que consideraron que había que mantener viva la memoria del capitán general Gerardo Barrios. Este gran hombre realmente tiene una vida polifacética. Seguimos entonces con que tuvo su nacimiento el 24 de septiembre de 1813. Esto es lo que dicen, y en otro libro de los que consultamos decía 13 de septiembre. Sin embargo, nuestra historia lo tiene anotado como 24 de septiembre de 1813. En una vida enormemente fructífera, de solo 52 años, y fue fusilado. Ya hablaremos un poco de lo que pasó con su fusilamiento. Entonces, tenemos un ejemplo a seguir. Y quiero decir antes que otra cosa, ser algo como Gerardo Barrios no es vestirse como Gerardo Barrios, es vivir los valores de Gerardo Barrios, es estar en todos los aspectos siendo un hombre integral como lo fue. Y seguimos viendo esto cuando ya en 1909 se encargó a un señor escultor italiano que hiciese una estatua que conmemorara lo que significa la vida de Gerardo Barrios. Y en ese momento se instauró este monumento en esa plaza que se llama Plaza Gerardo Barrios, a la memoria de este gran hombre que llegó al grado de capitán general. Y fíjense que no es El Salvador, es el pueblo centroamericano quien le reconoce sus virtudes, quien le reconoce todo el sacrificio que hizo en su vida para dejar algo en la historia, para hacer algo por su pueblo. Continuamos ahora viendo esta estatua que fue la que el escultor hizo en bronce. Y aquí justamente nos vemos dos cosas interesantes. Una, tiene la pata izquierda delantera levantado el caballo. Esto militarmente significa que fue herido en batalla. No fue un militar de escritorio, fue un militar que peleó, que luchó, incluso que fue herido en batalla. En algunas otras culturas de otros personajes están ambas patas delanteras levantadas. Eso significa que ese personaje falleció en batalla, que fue herido y murió en una batalla. Ahora nuestro capitán general solamente sufrió una herida que le dejó lesiones de por vida en una pierna, que le daba cojera, que le hizo usar un bastón, etc. Pero aquí está justamente que la UNESCO le ha declarado Patrimonio Universal a este monumento. Estamos en un momento histórico en el cual justamente se habla del centro histórico de San Salvador, del cual se ha destruido tanto que yo no sé si todavía hay historia dentro de ese centro, excepto en la Plaza Barrios, con esta estatua del capitán general Gerardo Barrios. Así que seguimos hablando de lo mismo. Él fue un hombre que tiene tantas facetas en su vida, que no voy a hablar yo ahora de todas las batallas que libró. Por ejemplo, que fue un militar pundonoroso que comenzó su vida de batallas
a los 14 años se alió con Francisco Morazán. Él ya era, por ser un hombre que se había criado en el campo, ya era una persona que dominaba la equitación, sabía montar y sabía el manejo de las armas de fuego. Fue educado por una persona que le llamaban el francés, y era amigo de la familia, vivía con ellos y él lo instruyó, tanto que pues hablaba fluidamente francés, italiano, inglés y español. Pero ese muchacho a los 14 y pico de años decidió irse a la lucha con un ideal americanista, mantener Centroamérica unida como una sola nación para poder enfrentar al mundo. Su primera batalla, él se unió a Morazán al 13 o 14 de un mes, y 2 días después estaba en la batalla ya, dando de sí todo lo que él podía tener como arrojo, valentía. Entró como soldado y todos los grados militares que lo ganó fueron ganados a fuerza de lucha en cada una de las guerras en que participó. Esperamos que algunos de nuestros socios de ASIGEB, que hay varios militares con nosotros, algún día hagan también un webinar específicamente sobre el legado militar que dejó el capitán general, hombre que tuvo varios, digamos, reconocimientos por parte de la República de El Salvador y de los centroamericanos. Y así la escuela militar pues lleva actualmente su nombre. Escuelas, universidades, etcétera, tienen en El Salvador el nombre del capitán general Gerardo Aras. Desgraciadamente, aún en esos centros del saber, se conoce poco sobre la vida, se conoce poco sobre la personalidad del capitán general. Nuestro héroe es un hombre que tuvo muchas virtudes, tanto personales como cívicas. Y como se titulaba nuestra plática de este día, el legado. Generalmente los legados son lo que se deja como testamento al final de la vida, o lo que se fue construyendo precisamente con la conducta durante toda una vida. Hay valores morales que son muy importantes porque también se trasladan y se extrapolan a la conducta cívica. En este caso, me quiero referir al valor ético-moral del amor. El amor es un sentimiento del que todos hablamos y a lo mejor muy pocos sabemos siquiera entender qué es. Pero ese afecto que se entrega, ese afecto que se da con sacrificios o sin ellos, es una de las cosas más bellas que hay en el mundo. El capitán general se casó con su esposa. Cuando ella la conoció tenía ella 17 años. Así, él ya era una persona que tenía más años ya venía de sus viajes por Europa, de haber tenido éxito como un delegado del gobierno de El Salvador. En eso conoció a esta señora en una fiesta, señorita, en San Miguel, y ahí se prendó él de doña Adelaida Guzmán y siguió su noviazgo, se casó con ella y le tuvo siempre un respeto, y ella tuvo siempre respeto también por las obligaciones morales, por las obligaciones cívicas que tenía su esposa. Entendía pues cuando se tenía que ir a la lucha y pasaba 1 o 2 años sin verla, sin venir, pero ella sabía que él estaba haciendo otro de los amores que tenía él, que es por el pueblo de Centroamérica y específicamente el pueblo salvadoreño, a quien le dio muchas cosas. Entonces, el amor fue uno de los, digamos, valores
que él ejerció y demostró y vivió durante toda su vida. Más adelante veremos cuando sigamos, por favor. Él tenía como su divisa militar el honor. Es conocido que el orgullo de un militar está en su sable, su espada. Cuando se gradúan de subtenientes, se les entrega una espada a cada uno de ellos. Él tenía su propia espada. Tuvo que rendirla una vez, porque la rindió en Cojutepeque, entregó su espada. Pero él con el honor decía, y fue una frase que se tiene como realmente valiosa: prefiero romper mi espada que doblarla por intereses espurios, por intereses bajos. Entonces, él jamás como militar se iba a permitir que su espada sirviera solo porque lo estaban comprando o porque tenía algún tipo de presión. Él prefería romperla antes que llegar realmente a doblegarla por estos intereses ajenos a su personalidad regia y rígida. Sigamos ahora viendo. Él presentó siempre honestidad. Por eso es que nosotros estamos hablando de los valores, porque cada uno de los que he ido mencionando probablemente nos estamos preguntando, ¿y ahora cómo estamos? Nuestros funcionarios, nuestra ciudadanía entiende estos valores, los conoce, pretende siquiera pensar que los tiene, y uno de ellos es la honestidad. Siempre hay acusaciones espurias que llegan por ahí y se habló de que él había manejado mal la cosa pública y que estaba, digamos, como que se había servido de los fondos de la nación. El manejo que hizo de los dineros del Estado fue a costa incluso de disminuir su propio capital. ¿Qué ejemplo más grande? Es tan diferente a lo que estamos viendo en el mundo en este momento, de que alguien comprometa su propio capital a favor de su nación en vez de sacarle a la nación a favor de sus propios intereses. Entonces, él declaró ante el Senado de la República diciendo que había cancelado las deudas del país, incluyendo las de sus antecesores, sin necesidad de préstamos extranjeros. Esta es una prueba enorme de la honestidad de este prohombre, nuestro héroe nacional. Vamos a continuar viendo ahora que esto lo dijo en su testamento. Me quiero detener un poquito en el caso del testamento. Resulta que por los avatares y los movimientos políticos que había en nuestro país y Centroamérica en ese entonces, fue capturado y después el 10 de agosto de 1865, fue capturado y mantenido así hasta que le estaban haciendo el momento de llegar a un juicio para una corte marcial, pedido por el presidente de la República entonces, el señor Dueñas. Resulta que llega el momento del juicio el 28 de agosto, un juicio que duró más de 8 horas, un juicio amañado en el cual, cuando el fiscal militar se dio cuenta de que ese juicio estaba tan amañado, que cuando se supo que se iba a declarar inocente, el mismo presidente de la República llamó por teléfono de Casa Presidencial diciéndole
que se iba a ir, él con su espada iba a llegar ahí a pedirles cuenta a los que estaban en el jurado. Ese pundonoroso capitán, que era el fiscal, arrancó los galones de su chaqueta que lo identificaban como su grado militar, y eso más el kepi lo tiró al suelo y dijo: yo no puedo continuar un juicio como este. A pesar de todo, en ese juicio el capitán general se defendió solo, no pidió un defensor militar ni nada. Y llegó el momento en que dijeron pues que había que matarlo por orden del presidente de la República y que esa ejecución tenía que ser máximo 6 horas después. Entonces pidió el momento de hacer su testamento. El escribano, digamos, el abogado que estaba ahí para tomar nota, no pudo, porque se rompió en llanto al darse cuenta de toda la injusticia que se estaba cometiendo. Rompió en llanto y dijo que no podía escribirlo él. Llegado a ese punto, surge realmente otra de las cosas interesantes, una valentía y una capacidad de enfrentar las situaciones, que dijo el capitán general: no se preocupen, yo lo voy a escribir. Y así ese hombre, ante la muerte inminente, se sentó y escribió un testamento en el cual ya vamos a ir viendo algunos de los artículos que puso, porque realmente son importantes poderlos dejar claro, de que este hombre, en vez de estar temblando, llorando porque iba a ser ejecutado, se sentó a escribir su última voluntad, y con ella dejaba también algunas cosas claras para la República. Fíjense que primero en el artículo 5 dijo: declaro que cuando vine al servicio de la presidencia de la República, al servicio de la presidencia, no vine a servirme de la presidencia, vine al servicio de la presidencia de la República, tenía un capital considerable adquirido con mi propio trabajo y que lo he perdido casi enteramente por haberle prestado mi crédito particular al gobierno, pues para hacer pagos en Europa por cuenta del mismo, y lo resalto, de ahí mandaba frutos del país que me originaron pérdidas, mientras que yo aquí solamente cobraba el capital. Antes de averiguar dichas pérdidas, de manera que mi esposa queda reducida a sus alhajas, que no valen gran cosa, y a una casita situada en San Miguel, que desde que la compré en 3,000 y tantos pesos, se la obsequié. Eso fue en época de mi mayor prosperidad, por cuya causa la dicha casa no la comprendí en la hipoteca legal que hice de mis bienes al señor Kerfer de Inglaterra. Bien, este hombre que estaba enfrentando la muerte no iba a mentir. Cuando el ser humano sabe o piensa que va a ser sometido a algún juicio después de la vida actual, realmente toma toda la honestidad, porque no quiere mentir, no quiere llegar al más allá en términos de ser un mentiroso. Continuamos viendo algunas de las cosas en las cuales se resalta la valentía y la entereza. Esa fortaleza de ánimo, defendiéndose con un encendido discurso ante sus acusadores, pero sentándose a redactar su testamento de su puño y letra. Además, ya consumado todo, llevó la voz de mando del pelotón de fusilamiento encargado de su asesinato. Eso fue por mandato del superior de sus enemigos y traidores, a quienes expresamente perdonó antes de su martirio. El capitán general no permitió que le vendaran sus ojos. No se sentó como eran los que le fallaban las piernas por el miedo a la muerte, y fue él quien dio la orden de fuego.
a su pelotón de fusilamiento. Estos soldados, que sabían también la grandeza del hombre, no le dispararon al pecho, donde era para asesinarlo más fácilmente, pues corazón, etc., sino que le dieron en las piernas. Eso lo hizo caer sentado sobre esa silla y gritarles nuevamente ¡fuego! Y entonces ya le dispararon en las otras, en la parte superior de su tórax, y después recibió un tiro de gracia. Continuamos ahora, que entonces en esa silla, que él no quiso sentarse, tuvo que caer después sentado porque le habían quebrado las piernas con los disparos. Más adelante vamos a ver otros elementos y, por ejemplo, a él lo acusaron de haber promovido una revolución en San Miguel para venirse a votar al presidente de la República. En ese momento dijo que declaro que no he promovido la revolución que está allá en San Miguel. Esto, insisto, vean al hombre que está enfrentando la muerte. Vean al hombre que está enfrentando la posibilidad de un juicio en el más allá. Él era un católico, ya lo vamos a ver más adelante, pero dice, se me ha conducido a este fin fatal por un torrente de pasiones y odios políticos sin ejemplo, es decir, inéditos. Entonces, continuamos con que dejó expresamente así: quiero que mis amigos escriban por la prensa, calificando y poniendo en evidencia todos estos hechos, no teniendo intención de causar daño a mis enemigos políticos, sino con el objeto de que en lo futuro no se repita en el país un atentado igual. Esto tendría una validez impresionante en nuestro momento. Pero además agregó: perdono a mis enemigos políticos que me han conducido a la muerte. Antes de hacer su testamento, él había dicho: ustedes no van a matar a un hombre cualquiera, van a asesinar a un estadista, a un hombre de Estado, a un hombre de bien. Veamos lo que sigue, que sería esa visión futurista que tuvo él. Pues realmente promovió la superación intelectual de todos los estratos. Creó escuelas normales para formar profesores competentes, y esto lo hizo en San Miguel, Santa Ana y San Salvador. Multiplicó además las escuelas primarias, mejoró la enseñanza universitaria, así como la tecnificación del agro. Promovió el cultivo del café, logrando importantes relaciones comerciales con países europeos, en los cuales él representó al país antes de ser el mandatario. La siguiente, veamos que también en el artículo 7º de su testamento dice, y disculpen lo cargado de las diapositivas, pero así está escrito de su puño y letra. Dice: declaro que no tengo otros bienes que el derecho que me asiste para reclamar al Estado todo lo siguiente: pérdidas en mi casa, en esta ciudad durante la revolución, calculadas concienzudamente como 6.000 pesos. Pérdidas en la hacienda de Umaña, en bienes de campo que fueron confiscados y destrozados en la casa por fuerzas que pasaron y pueblos inmediatos que se habían pronunciado contra mí. Como 4 o 5.000 pesos en eso. Y últimamente, todos los sueldos que disfrutaba como presidente en los meses de la guerra hasta el 18 de noviembre en que me embarqué en la Unión y dejé el país. ¿Por qué se embarcó? Porque estuvo en el sitio de San Salvador, lo estaban acosando fuerzas de Honduras y fuerzas de Guatemala, y llegaron a acercar San Salvador a ser un sitio que duró casi un mes. Escaseaba el agua, escaseaba la comida y todo. Las mujeres ellas hacían de los balcones balas para llevárselas a sus esposos que estaban defendiendo el sitio. Llegó un momento en que ese sitio ya no era sostenible. Entonces las personas le dijeron:
que se fuera, que huyera, porque había que mantener a ese hombre que podía venir a hacer después cosas mejores. Él quería morir ahí. Él dijo que no se quería ir, pero el pueblo lo empujó y lo sacaron. Entonces se fue, rompió el cerco, logró huir, llegó a la Unión y después se fue. Desde ahí se embarcó. También dice aquí, mi esposa, cuando las circunstancias lo permitan, puede hacer estos reclamos legítimos que le estaba haciendo al Estado, que si no median pasiones, le serán reconocidas estas deudas. Nunca se le reconocieron a doña Adelaida. Sigamos. También dice lo que se le acusaba de malos manejos. Quizás no lo voy a leer todo, pero que el gobierno tiene derecho a 4.500 pesos que recibía en Nueva York por resto del aseguro de un buque de la República. Esa suma ya había sido entregada y valían al 2 por 1. Entonces, más adelante dice, en toda esa suma están incluidos 1.600 colones o dólares dados al capitán Roger por fletamento de su goleta que tenía preparada en secreto para embarcar tropas en la Libertad o Acajutla destinadas a San Miguel, lo que no llegó a verificarse porque fue imposible burlar la vigilancia del enemigo. Sigamos viendo lo que continúa. Y entonces dice, por la cláusula anterior y el sentido de las que le preceden, he sido calumniado por el fiscal que me acusó ante el Senado tratándome de ladrón de los fondos públicos. Pues lejos de eso, ya he dicho que recibí perjuicios. Él había comprometido su dinero, su tesoro, para que el gobierno pudiera obtener ventajas en compras fuera del país. Y dice, puede encontrarse aquí en el ministerio en los primeros días de abril de 1863 la orden oficial que dicté para que la Casa de Aseguros de los Estados Unidos pusiese a disposición del doctor Segur los fondos que ascendían como de 20,000 pesos para valor del buque. Estaba dejando claro, insisto yo, en el momento de enfrentar la muerte, este hombre mantenía sus valores y los decía. En la siguiente vamos a poder ver cuando dice que declaró de la Casa de Panamá Pérez Compañía un documento por duplicado por el valor de las armas embarcadas en la Manuela Planas, obligándome por él al pago de dicho valor, pero que no tiene fuerza ninguna, porque se preparó para que fuera garantizada mi firma por algún comerciante a satisfacción de la casa. Para el caso de conviniéndome comprar las armas, no pudiese pagar de presente. Eran puestas a bordo por orden de la casa y se comprueba por las instrucciones dadas por el señor Planas al capitán de la goleta. Todo eso, pues, él está respaldando, él está demostrando su honestidad ante el gobierno que lo estaba juzgando en ese momento, y habla, por lo que mi esposa no tiene que responder en mi representación a ningún cargo a consecuencia de ese pagaré que están falsamente presentando. Y continuamos ahora viendo que, fíjense, la parte humana, la parte del amor que él tenía por su Adelaida, como le decía, su adorada Adelaida. Dice, quiero que mi esposa, luego que sepa mi muerte, permanezca en Guatemala 1 o 2 meses y después se traslade a Costa Rica por igual o mayor tiempo. Porque él sabía que la venganza, las pasiones eran capaces de llegar a quererle hacer algo a la señora. Mientras que su sobrino Atanasio arregla sus negocios y se pueda trasladar a San Miguel a reunirse con su familia y la mía. Dicho joven puede negociar entonces con mayor éxito. Atanasio Gutiérrez, a quien yo he criado en mi casa como hijo, merece toda mi confianza y por lo mismo lo recomiendo a mi esposa en este último momento. Continuemos ahora con la siguiente.
Fíjese, quiero que mi referida esposa, por un tributo a mi memoria, guarde la mejor armonía con mis hermanos y hermanas y vivan juntos, unidos, socorriéndose mutuamente, sintiendo no tener tiempo para escribir a todos los de mi familia como deseara. Este es un hombre que al borde de la tumba está tratando de mantener y dejar armonía en su familia, que se unan por el amor. Y dice, también recomiendo a la pobre de mi esposa, a mis cuñados, hermanos de ella, y a los esposos de mis hermanas. La deja recomendada para que se la cuiden. Hago una demostración especial de afecto y de recomendación de mi citada esposa a mi suegra, doña Paula Salves, y a sus hijas, doña Enriqueta y Marcelina, y a los hijos de estas, que la miren como madre y su mejor amiga. Hombre, este es un tipo que está en este momento de angustia aparente para cualquier otro y está pensando en las situaciones que deje mejor parada a su familia y a su esposa. Veamos. Ahora, en el artículo 15 dice, declaro, la única pesadumbre que tengo para dejar de existir es la consideración del pesar que va a recibir mi esposa por mi triste fin y porque le va a faltar a ella y a mi familia mi poderoso apoyo. Él sabía que era un hombre de familia, él sabía que era un hombre de apoyo a su familia. Después habla de la hacienda del espíritu de sus humanas. Y dice, si el gobierno reconoce los deudas por perjuicios que he sufrido por intereses que habíamos hablado antes, quiero que mi esposa ponga a disposición de cada uno de mis hermanos y hermanas y mi sobrina Virginia 1,000 pesos a cada uno en la especie que se les reconozca el pago. Está siendo todavía justo en repartir los perjuicios que había sufrido en caso de que se nos pagaran. Veamos. Y luego, fíjense esto, mando se paguen los 3 pesos de la manda forzosa establecida en beneficio de la Universidad de la República por hacer los testimonios. Y el 0,5% de ley, pues no tengo descendiente ni ascendiente. Pero aquí este señor a la hora de la muerte está hablando de que le paguen a la universidad lo que le corresponde. Muy diferente a lo que hemos visto en otros años aquí en El Salvador. Y es lamentable, pero él había buscado siempre mantener la universidad elevando su nivel y aquí todavía lo demuestra diciendo que se pague lo que debe. Constituye única y universal heredera de bienes, derechos y acciones a mi esposa legítima, señorita doña Adelaida Guzmán, sin que nadie pueda pedirle cuenta ni exigirle cosa alguna fuera de su voluntad. Pues no tengo herederos forzosos y siento vivamente no haber tenido sucesión con ella. Porque a pesar de ese gran amor que él tuvo siempre por su adorada Adelaida, nunca pudieron tener un hijo, no tuvieron descendencia. Y entonces dice finalmente, declaro en conciencia que creo no haber merecido la muerte, que voy a ser asesinado jurídicamente. Ya desde aquel entonces se daban estas cosas. El público sensato hablará de mí después de que no exista, y los mismos que hoy me sacrifican se arrepentirán, aunque tardíamente, pues es infalible que la opinión pública se pronuncie contra procedimientos tan violentos como de los que he sido objeto. Pero además, miren la grandeza del hombre. Y por la presente cláusula perdona al general Martínez, presidente de Nicaragua, que me entregó a mis enemigos, cosa dice que no hubieran hecho los salvajes de Egipto. Es un resumen de lo que podríamos decir, pues, que el capitán general Gerardo Barrios ha dejado como un legado para estas generaciones posteriores, si lo vemos y aprendemos a sacar de su vida y de su testimonio último las cosas que tengan tanto interés para el país
y tanto en la formación que necesitamos personal casi todos en nuestra república. Muchas gracias, doctor Cáceres. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Estamos para tratar de responderles con lo que tengamos en verdad. Gracias por estar, Claudia, Rosvita. Gracias, Gina Dinora Flores, Adriana Valeria, Charlie Borja, mucho gusto. Hay 23 personas más, Ernesto Cuesta, Danielo, que están. Walter Rivera, gusto saludarte. Así que, si no tenemos preguntas, pasamos a algún comentario. Buenas tardes, el ingeniero Eric Roberto Salguero ha levantado la mano. Adelante, ingeniero. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, doctor. Llama la atención, acá hay muchos jóvenes que están acá escuchando esto y hay tres cosas que quería rescatar del testamento de Gerardo Barrios, que son realmente parte de lo que es la conducta que realmente debe cultivar un ser humano en el transcurso de su vida. Hay en lo que tú has leído una plena conciencia patriótica en términos de responsabilidad económica, de contribución social, etc. Pero también con un enfoque a la familia, en el círculo inmediato de la familia, ¿verdad? No solo que uno hereda bienes, sino que también las personas que quedan también en las recomendaciones, amplias recomendaciones que le hace a su familia y a la familia de su esposa. Y hay algo que es bien importante también, esa conciencia social que hasta en el último minuto piensa en las responsabilidades de un ciudadano con la sociedad. Caso de la universidad, caso que se ven ahí. Yo creo que es muy ilustrativo. Creo que eso le da también una idea a uno que en los testamentos uno no solamente reparte dinero, como puede repartir dinero, sino que también hay grandes enseñanzas éticas, morales, que también se transcriben en los documentos o en la oportunidad que las personas tengan. Gracias. Yo creo que ha sido muy importante también y los jóvenes tienen que tomar estas cosas en cuenta. La responsabilidad tanto para la patria, la familia y la sociedad, y que se ven muy claras en lo que es la parte de lo de Gerardo Barrios. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Usted nos podría aclarar cuál fue el rol de Gerardo Barrios en el tema de lo que fue el café en nuestro país? Hay algo que siempre se dice que él fue el que lo introdujo y todo, pero realmente hay muchas cosas que, o sea, ¿qué es realmente la versión o cuál es, digamos, la versión más, como más acertada que usted puede ver en eso? Gracias, ingeniero, por sus palabras. Y gracias a Walter Rivera Alemán, capitán de navío, que nos ha mandado un mensaje escrito. Realmente, en un tiempo se tergiversó la situación del café con el capitán general. Ellos en su hacienda ya tenían cultivo de café, pero el café en el país no tenía ninguna relevancia, sino que era porque consideraban en algunas familias tenerlo para consumo y se acabó. Pero él recuerda que fue un hombre visionario y él, en ese entonces, la economía del país estaba basada en el añil y era muy rudimentario. Entonces, él vio la posibilidad de que había que ir sustituyendo el añil, que por la parte industrial iba a ir disminuyendo el uso, y que no quería dejar al país sin tener algo agrícola que lo hiciera realmente valer ante las naciones. Así que lo que hizo fue promover el cultivo del café, y eso con un poco de presión, es cierto, puso presión hacia los añileros de que tenían que comenzar a propiciar el cultivo del café. Fue así como el café comenzó a hacer realmente la transformación del sustrato económico del país, y al terminar el ciclo del añil, entonces ya tenía nuestra nación algo para comerciar con el mundo.
Sí. Estamos recibiendo felicitaciones por escrito, les agradezco mucho. Ha sido nada más un aporte ciudadano como tenemos que darlos todos y sobre todo instar a la conciencia del salvadoreño y todos a nuestro metro cuadrado, lo que tenemos en una escuela, en lo que sea, descubrir realmente a Gerardo Barrios. Como digo, hay muchas otras facetas. Ahora me quise enfocar en la parte más humana quizá, pero en otras oportunidades seguramente se hablará de otras, de los aspectos en los que este hombre grande realmente en 52 años hizo muchísimas cosas. Si tienen alguna otra pregunta. Doctor, tenemos una en el chat. Ernesto Cuestas escribe: felicitaciones, doctor, una excelente presentación. ¿A dónde se puede conseguir el testamento del capitán general Gerardo Barrios? Hay varios libros, están los libros de López Vallecillos, y hay mucho escrito sobre Gerardo Barrios. Ahora, en la Gran Logia Cuscatlán, ahí está en grande, en una fotocopia en grande de su puño y letra, cómo fue escrito el testamento, y ahí también se puede conseguir. Ernesto Cuesta Granino pide la palabra. Adelante, Ernesto. Sí, adelante, Ernesto Cuestas Granino. Tiene que abrir su micrófono, estimado amigo. No le escuchamos. Licenciada Díaz, tal vez nos puede ayudar con el señor Ernesto Cuesta Granino. Creo que no puede habilitar su micrófono, pero ahí sí no puedo hacerlo yo, tiene que hacerlo él. Sí, sí. Ernesto, hay un icono de un micrófono que tiene una diagonal invertida. Hay que darle clic para que se abra el micrófono y poder escuchar. Ok, sí, gracias. Gracias, doctor. Ahora sí, gracias. Felicitaciones, como se lo expresé por el chat. Realmente es bien importante conocer ese lado humano del capitán general, muy desconocido. Es una historia que prácticamente no se ha divulgado. Lo felicito por divulgarla. Quería consultarle que además del licenciado Francisco Dueñas, ¿quiénes más estuvieron involucrados en la trama esa para juzgar a Gerardo Barrios? Gracias. Sí, estuvo en ese momento involucrado el señor arzobispo de San Salvador, obispo de San Salvador, Monseñor Saldaña, y algunos de los que le habían traicionado en algún momento, como el marqués Santiago González. Todos ellos lo que tenían era temor de que un hombre con la capacidad del general Barrios siguiera gobernando y les quitara las prebendas que tenían en ese momento. Así que eso fue parte de la trama de quienes hicieron esto, y desde luego el presidente de la República, los que llamaban el cura Dueñas, que había sido sacerdote, algo así, y se había retirado después y estaba en ese momento ejerciendo al presidente de la República. Muchas gracias, doctor. Muy amable por la respuesta. Ahora, gracias, Roberto. Muy buena exposición sobre todo sobre el testamento de Barrios. Bueno, sobre Barrios ya mencionaste tú el libro de Ítalo López Vallecillos, Gerardo Barrios, el tiempo, es un extenso estudio, ¿no? Sí,
dos tomos, extenso estudio, pero está también el de José Gámez, Gerardo Vargas ante la posteridad, que también es extenso y tiene información sobre toda la vida de Mario. Yo recuerdo que en la obra de Francisco Monterrey, Historia de El Salvador, las votaciones cronológicas, hay un buen número de datos. También el otro día Gregorio Pérez nos hablaba del diccionario histórico enciclopédico de Miguel Ángel García. Desafortunadamente, hay otros estudios históricos que ahora son difíciles de seguir. Haría otra vez. Sí, Otra vez. Sí. quería, Pero quería mencionar algo. Los libros estos ahora son difíciles de conseguir, pero también la figura de Gerardo Vargas dio lugar a que Carlos Castro, el escritor salvadoreño, quien murió en México en 2018, escribiera una novela histórica, El libro de los del París, de Carlos Castro, que es una novela que cuando la leí hace años me gustó mucho. Una saga familiar, los de barrio, el mismo barrio, ¿no? Dio lugar a que Castro escribiera esta novela. Sí, no hay duda, todos los aspectos del capitán general, desde su educación, por ejemplo, que era un melómano, además de que gustaba escuchar ópera, etcétera, fue preparado sí. Pues, pues también estaba pidiendo la palabra otra vez. Y ya, sí, nuevamente, doctor. se oye, sí, decirle que Sí, estamos leyendo. Hola, Sí, Ernesto, estamos oyendo. ¿Qué tenemos doctor, por la lluvia? Dígame. solo una última pregunta. ¿Qué hay de cierto o qué tan verdadero es que Gerardo Barrios con David J. Guzmán se reunieron con Giuseppe Garibaldi en San Miguel? Bien, Ernesto Cuesta Cranielo, sí estábamos escuchando la pregunta, se perdió la conexión. Por favor, ¿me la puede repetir? Cómo no, muchas gracias, doctor. En junio de 1851, presumiblemente Gerardo Barrios se reunió en San Miguel, en la Unión, perdón, cuando Gerardo Barrios era gobernador de San Miguel, con David J. Guzmán y con Juan José Cañas. Quería consultar si ese dato es un dato fidedigno o es un rumor que circula. Fue cuando Garibaldi llegó a Nicaragua y después viajó a San Miguel a la feria del Añil, creo que era del año 51. Sí, esa fue una de las situaciones en las cuales participó. En realidad nunca intentó ser un golpista, llamémosle así, pero cuando tenían los de aquella época, tenían ya algo montado, entonces solicitaban el apoyo del capitán general, por sabían su capacidad bélica y su honestidad política, y entonces le llamaron para esto. Así que el general Eufrasio Guzmán fue suegro de él. Durante 3 años siendo presidente Guzmán, lo mandó por Europa para que se relacionara allá y como dijo el mismo capitán general, logré poner, dijo, El Salvador en la mira del mundo, porque tuvo reuniones pues con la reina de Inglaterra, con la reina de España, con el Papa Pío IX y después con Napoleón Bonaparte III, que lo recibió muy bien y conociendo y le reconoció toda su capacidad como militar, tanto que en una parada, un desfile militar, pues en los Campos Elíseos,
tuvo la deferencia, digamos, de pasarle el bastón de mando al capitán general para que fuese él quien diera las órdenes de las evoluciones que hacen los militares en sus desfiles. Y además, como dominaba perfectamente el francés, pues fue un éxito para él estar en eso. Disculpe, doctor, si cierto, él no tuvo descendientes directos, ¿verdad? ¿Hay familiares cercanos de Gerardo Barrios? Cercanos, digamos, no, porque ya No, hace como 100 años. Sí, no, perdón. Pero sí, hay alguna línea familiar que se ha ido, pero por parte de sus hermanas, ¿verdad? Que fue donde él pudo sacarse descendencia posteriormente. Hay un dato, y esto lo voy a decir con disculpas de la persona que voy a mencionar porque no me consta exactamente, pero se me dijo que el licenciado David Trejo quizás sea el último descendiente que ha tenido desde la rama del capitán general Gerardo Barrios. No he podido platicar con David para que me lo garantice o sobre todo que me lo demuestre, pero en todo caso, si así fuera, también ha sido un hombre que ha tenido incidencia en la cultura de El Salvador. ¿Cómo no? La desaparecida Lilian Díaz Sol también tenía una línea por la cual se consideraba que ella era descendiente en la línea, como digo, paralela, porque no fue directamente, él nunca tuvo hijos. Pero nuestra muy bien recordada Lilian, que fue además presidente de la Asociación Cívica Gerardo Barrios, nuestra asociación ASIGEB. Entonces, con ella sí platicábamos algo de esto, pero estaba escribiendo libros que lamentablemente su muerte pues dejó truncada esta obra. Muchas gracias, doctor, muy amable. Para servirle. Sí, bueno, si no tenemos más preguntas o comentarios, sobre todo que nos ilustren más, dejo con ustedes al doctor Germán Cáceres. Bueno, gracias Roberto por esta importante exposición. Bueno, si no hay más, solo me queda pues agradecerles a todos por haber estado esta tarde con nosotros aquí en estas videoconferencias de la Universidad Nueva San Salvador. Solo me queda entonces anunciarles la próxima videoconferencia. Esa va a ser el día 15 de agosto. Vamos a tener al doctor Nelson López, quien tiene un doctorado pues especializado en la traducción, y él nos va a hablar sobre el trabajo del traductor. Él es un traductor profesional. Así es que espero que nos veamos el 15 de agosto a la misma hora, jueves 4 de la tarde. Gran gusto y hasta la próxima. Placer.